La primera práctica a realizar es el reporte que se ve actualmente de las calificaciones de un grupo. Por lo tanto, vamos a abrir nuestra hoja de Excel. En esta clase lo que vamos a ver es la auditoría de fórmulas, es decir, cómo podemos saber si nuestras fórmulas están tomando los valores correctos o si está bien escrito. Bueno, para realizar la primera práctica, en nuestra primera hoja vamos nosotros a emplear estos datos. Los que vienen a partir de lo que es el alumno hasta lo que es el segundo ejercicio son valores que vamos a importar. Lo demás lo tenemos que escribir. Entonces vamos a escribir en este caso en la celda B1 materia y en la celda C1 el nombre de la materia. En la celda B3 vamos a poner el grupo que es PC02A. En la celda 1, 2, 3, 4, 5. En la celda número 6 vamos a poner número, alumno. Primera pregunta, 2 puntos. En la segunda, primer ejercicio, 4 puntos. En la última, segundo ejercicio, 4 puntos. Les vamos a dar formato, que esté centrado. Les vamos a poner un color, por ejemplo, oscuro, en la letra, de color amarillo. Si se fijan, no se alcanza a notar correctamente. Podemos nosotros usar esta herramienta que es ajustar texto y automáticamente lo genera. En lo que es la celda B7 vamos a importar unos datos. Desde texto buscamos en dónde dejamos los archivos de la práctica y vamos a traer el de calificaciones. Si nos fijamos correctamente, el carácter que lo separa es un signo de igual y le damos finalizar. Ahora, aquí el número lo tenemos que autocompletar. Les sugiero lo siguiente. Pongan 1 y 2 y vean cómo cambia el mouse y lo posiciono en la esquina inferior y al darle doble clic, solito genera el autocompletado. Estas celdas se desacomodaron. Puedo darle clic aquí y posteriormente vean cómo cambia el cursor. Aquí le doy doble clic y lo genera. En la parte de abajo me dice la práctica que tengo que generar puntos en el examen. En la siguiente columna es promedio y diferencia. Con respecto a los puntos en el examen, me dice que estos valores, las cantidades son fijas, es decir, el 2, el 4 y el 4 son valores fijos. Entonces, los escribo tal y como está. El promedio es la suma, es el promedio de los valores que tengo aquí arriba. Entonces, nos vamos a inicio. En el botoncito del lado derecho de la autosuma está el promedio y selecciono estos valores y le damos enter. Para lo autocompletamos, jalamos y ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer que estos valores tengan solamente un dígito? Lo que podemos hacer es que esto será disminuir, como ven, la cantidad de decimales o la podemos incrementar. La diferencia va a ser igual al puntos de examen menos promedio. Y ya que lo tenemos, autocompletamos. Cambiamos de colores para que podamos verlo correctamente. Ahora,
Ya tenemos nuestro reporte, algo muy sencillo. Lo que vamos a irnos ahorita es al menú de fórmulas y vamos a generar, esta es la auditoría de fórmulas. Por ejemplo, si yo me posiciono aquí en la celda C66 y le digo que me muestre la fórmula, automáticamente me va a mostrar todas las fórmulas tal y como están escritas. Al usar mostrar fórmulas. Para quitarlo le doy otra vez seleccionar. Si yo quiero saber cómo obtengo este valor, puedo usar lo que es rastrear precedentes y me va a mostrar de dónde provienen los valores para obtener este resultado. Lógicamente también puedo generar mostrar fórmulas y me dice lo siguiente. Para obtener esta celda es C64, es decir, este, menos C65, que es esta celda, y el resultado se obtiene acá. Para quitar esta flecha, nosotros usamos esta herramienta, quitar flechas, y automáticamente se elimina. Vamos a repetirlo de nuevo. Si yo quiero ver cómo está escrita una fórmula, puedo posicionarme aquí y se va a ver aquí en la barra de texto cómo está escrita la fórmula. Pero una manera más sencilla es que puedo usar esta herramienta, mostrar fórmulas, y automáticamente me va a decir, o me va a mostrar, mejor dicho, qué fórmulas, cómo están escritas. Si yo quiero rastrear de dónde procede, por ejemplo, los datos para esta celda, le doy rastrear precedentes y vean. Me muestra todos los datos que están en la columna E y me dicen que estos todos han sido tomados para obtener este resultado. Por ejemplo, punto 5. Si yo rastreo precedente, me dice que toma los datos 4 y 3. Si yo deseo quitar las flechas, le pongo quitar flechas. Ahora, ¿cómo evaluamos una fórmula? Por ejemplo, deseamos evaluar el punto 6. Vamos al apartado de evaluar fórmula. Aquí me dice que la fórmula es E64, es decir, este campito de acá, menos E65, 4 menos 3.4. Ok, le voy a dar evaluar. Me dice que E64 vale 4. Le doy al paso a paso para entrar. Me dice que E65, es decir, este valor de aquí, es tomado por medio de la fórmula promedio de E7 al E62. Le doy paso para salir. Y entonces me dice que es E64, que vale 4, menos 3.37, que ya casi es 4. Le damos evaluar y el resultado me dice que es 6. Nosotros de esta manera podemos ver cómo está funcionando una fórmula. ¿Qué celda es la que está tomando dicho en un determinado valor y cuál es el resultado posible? Vamos a tomar esta, el punto 3, es decir, la C66. De nueva cuenta, evaluamos fórmula. Me dice que la fórmula de la celda C66 es C64 menos 65. Lo evaluó, me dice que C64 vale 2 y efectivamente vale 2. La siguiente, C65, esta de aquí, dice que es el promedio de C7 a C62 y así es. Le doy seguir y ahora me muestra, en vez de las fórmulas, me muestra los datos, es decir, 2 menos 1.7. Le doy evaluar y me da el resultado de 0.7. De esta manera nosotros podemos ver cómo está funcionando una fórmula. Estas fórmulas son muy sencillas, tan solo es una resta, pero hay ocasiones en las cuales la fórmula es muy extensa y es tan compleja que a veces no sabemos ni de dónde provienen sus datos ni qué es lo que estamos haciendo en la operación. Con esta herramienta nosotros podemos darnos una idea de en dónde se está presentando alguna inconsistencia. Y terminamos la primera práctica.